Hola, hola a todos. Muy bienvenidos al Verdadero Amor con UCDM. Aquí estamos. Mil disculpas por el retraso, unos aparentes inconvenientes internos, pero ya estamos Ay, aquí. Gracias por su paciencia infinita. Y como cada sábado, aquí estamos con un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. Y hoy nos corresponde el capítulo 23. Y así como es. siempre, vamos a dar la bienvenida a Leslie Vanegas, nuestra maestra de Dios, dedicada estudiante desde El Con Salvador. mucha práctica, con muchísima práctica. Así es. Ajá. Bienvenida, Les. Hola, ¿qué tal, maestra? Bueno, hola, buenas tardes a todos. De nuevo, disculpas porque pues nos tardamos un poquito ahí con algunos inconvenientes, pero ya estamos aquí listas para aprender y para seguir con nuestra serie de charlas de los sábados de un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. Hoy vamos a estudiar el capítulo 23 de un curso de milagros y nos corresponde estudiar la guerra contra ti mismo. Ok, para poder comprender acerca de qué se está tratando este capítulo, debemos, desde dónde viene este tema. Este tema viene desde la idea de que el Hijo de Dios o el Padre tiene un solo hijo, ¿ok? Tiene un solo hijo y el ego, cuando surge la separación, nos hace creer que hay muchos hijos de Dios, que hay muchos humanos, que hay muchas dimensiones, que hay muchos planetas, que hay muchas galaxias. Entonces, todo la percepción, nuestros cinco sentidos, nos dice todo lo contrario de la realidad. Y la realidad es que hay un solo hijo. Yo entro en conflicto con alguna parte de la creación o alguna otra expresión de amor o algún aspecto que parece un cuerpo, que no se note que todos conformamos la realidad del Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de una de las maneras como el maestro le llama al mundo de la percepción, que es el campo de batalla. Dice el maestro que el mundo de las ilusiones, que es este donde se proyectan las ilusiones, es un campo de batalla y no hay medias tintas. O sea, no creamos que se va a alcanzar la paz, es imposible, ha sido fabricado para mantenerse en guerra y sobre todo para mantenerte en guerra a ti. El tema es en dónde es donde se fabrica el mundo que perciben mis cinco sentidos, en donde es que se fabrican mis experiencias individuales y es de la experiencia corpórea. Entonces, debo darme cuenta que si yo entro en conflicto con alguien, y pues todos acá, ¿verdad? Hemos entrado en conflicto con ideas, con organizaciones, con personas, con familiares. ¿Hay alguna situación en donde haya un conflicto que no podemos resolver? Quizás sea, dice el maestro, porque estamos mal ubicados en la mente y estamos viendo la situación desde el campo de batalla. Y desde el campo de batalla no hay manera de poder mirar verdaderamente el conflicto. La única manera de verlo es elevar nuestro nivel de conciencia a través de la ayuda del espíritu y poder tener una vista panorámica y darme cuenta de que todo el sistema
irreconciliables, el epígrafe 2, que son las leyes del caos, el epígrafe 3, la salvación sin transigencias, y el epígrafe 4, por encima del campo de batalla. Este capítulo es cortito, solamente son estos 4 epígrafes, pero pues ya sabemos que en el curso no importa si es corto o largo, la enseñanza y la profundidad del mensaje es sumamente importante, sin dejar de decirles que esto no es un estudio profundo, es solamente para que tengamos una idea superficial de qué trata cada capítulo. Entonces, iniciamos con el tema de la introducción. Y la introducción en el capítulo 23, la guerra contra ti mismo, nos dice: la inocencia es fuerza y nada más lo es. Ok. Dentro de un curso de milagros, la fortaleza es la inocencia. O sea, son fuertes los que no se defienden. Si sucede algo y tú te defiendes, es porque están tocando tu debilidad. Pero si no tienes nada que defender, entonces eso es fortaleza. Quiere decir que eres completamente fuerte, que no tienes que demostrar nada, que no tienes que defender nada, que tú eres consciente y tienes certeza de lo que verdaderamente eres. Los que están libres de pecado, dice el maestro, no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. Entonces, cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de la culpabilidad, o sea, cuando yo hago culpable a alguien. Entonces, cuando en una situación no hay culpables, no hay nada que temer. El problema es cuando yo creo que hay culpabilidad, porque cuando hay culpabilidad hay algo que pagar por ese pecado. Entonces, nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. El enemigo es un opositor, pero estamos hablando de una guerra contra ti mismo, estamos hablando de un solo ser, estamos hablando de un solo hijo. Entonces, como la realidad, cuando estudiamos un curso de milagros y estudiamos el ámbito de la realidad, nos damos cuenta que la realidad no puede tener opuestos. Entonces, si tú lo que estás viendo enfrente es un opositor, o alguien que te amenaza, o alguien que te puede atacar, o alguien que te puede hacer daño, es porque caíste en el sueño, ¿verdad? Es porque ya caíste digamos, en las garras del ego. Creer en enemigos, o sea, en opositores, es por lo tanto creer en la debilidad. Dentro de un curso de milagros, la fortaleza es inocencia, la debilidad es la culpabilidad, ¿ok? Entonces, acá diría, creer en enemigos es por lo tanto creer en la culpabilidad. Creer que hay alguien que es culpable de algo. Y lo que es débil o lo que es culpable no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, o sea, a la voluntad de Dios, que es que su Hijo permanezca en paz eternamente, se ha vuelto el enemigo de Dios, ¿verdad? Porque aparentemente ahora resulta que pues Dios tiene un opuesto, que la paz tiene un opuesto, que es el miedo, a pagar por los pecados, que es el miedo a pagar por la culpabilidad, y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria. Entonces, qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo, dice maestra. Es de locos. Y yo les digo a mis estudiantes que esto es como que esta mano se ponga a pelear con este dedo y comiencen a darse duro. O sea, imagínense a pelearse estos dos dedos y se golpean y se maltratan y se hieren o sea, ¿qué es lo que nosotros haríamos si tuvieran estos dos dedos vida propia y se comienzan a pelear? O sea, sin darse cuenta que los dos forman parte de un solo cuerpo y que los dos tienen una función específica que realizar en el cuerpo.
Eso es lo que nosotros hacemos cuando entramos en conflicto en este mundo con otro hermano o con la situación que sea con la que estemos en conflicto. Estamos creyendo, o sea, es una situación de locos. El tema es que para poderlo ver, dice el maestro, que tengo que alejarme del campo de batalla. Dentro del campo de batalla voy a creer que es normal que se peleen, porque mira, este es más alto que este es más gordo que este tiene mejor la uña que este le quiere pegar al, o sea, entran en competencia. Pero para yo poder mirar que los dos están cumpliendo su función en el lugar donde están, que los dos son lo que tienen que ser, tengo que tener una otra mirada, una mirada más amplia, una mirada más elevada. Y esa es la mirada que nos presenta o nos ofrece un curso de milagros. Es el entender que no es posible y que no tiene ningún sentido, sobre todo que no tiene sentido el conflicto entre hermanos. El conflicto no se da en la forma, ¿okay? El conflicto no se da en realidad en tu casa. Ese es el resultado del conflicto interno que sucede en el diálogo interno. Cuando estamos hablando del campo de batalla, estamos hablando de tu mente, de ese nivel del diálogo interno en donde literalmente es un campo de batalla. Se hacen negociaciones, se preparan competencias, se prepara la artillería, se determina el débil, se determina el fuerte. Todo eso es lo que sucede en esa supuesta inteligencia tuya, que no es tuya, es del sistema de pensamiento del ego. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado, o sea, para los fines del ego, para los fines de la culpabilidad, puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y así lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo. Y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Entonces, cuando yo creo que verdaderamente tengo un opositor en la mente, donde verdaderamente tengo una amenaza, tengo a alguien que se quiere aprovechar de mí, tengo a alguien que quiere abusar de mí, tengo a alguien que está pues haciendo algo malo en contra mía, entonces voy a tratar de debilitarlo, ¿verdad? Porque parece ser que él tiene la fuerza para poderme atacar. Entonces yo voy a tratar de ese nivel, o sea, esa lucha interna que tenemos con el otro. Yo planeando cómo le voy a hablar, qué le voy a decir, hoy sí voy a hablar con él, hoy vamos a poner las cosas claras, hoy le voy a decir que se vaya de la casa, hoy, o sea, en ese nivel es un nivel completamente turbulento de la mente. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Dentro de un curso de milagros, el ataque no es solo el conflicto, no es solo el pleito. El ataque es la simple sensación de diferencia. O sea, si yo tengo una sensación de que yo soy una y Glenda es otra, eso ya es un ataque contra el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es uno solo. Entonces mirarlo dividido, mirarlo separado, mirarlo fragmentado, ya es un ataque. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas, o sea, todo lo que tú percibas como diferente a ti va a ser un opositor y le vas a tener miedo, como que amarás lo que percibes libre de pecado. Entonces dice, todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le señala, camina en paz. Ahora bien, todo aquel que recorre con inocencia. La inocencia, la semana pasada hablamos de ese bebé que se deposita, ese bebé que nace, cuando transformamos nuestra relación especial a la relación santa, y cuidar esa inocencia de tu hermano. Ese es el trabajo que debería de tener tu mente, en lugar de estar pensando, ahora voy a poner las cosas claras, ahora lo voy a arreglar, ahora me tiene que decir las cosas de frente, ahora voy a investigar qué es lo que hizo, ahora voy a ver por qué no me llamó. En lugar de estar en eso, la mente que está al servicio del amor lo que hace es proteger la inocencia de tu hermano, pues él
el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo, y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Esto es lo que ve el Espíritu Santo. Esto es lo que tú vas a ver cuando decidas abandonar el campo de batalla, cuando decidas salirte del campo de batalla o cuando decidas elevar tu nivel de conciencia. Te vas a dar cuenta de que en realidad es imposible que este dedo se ponga a pelear con este. No tiene ningún sentido, es completamente de locos. Y nos dice también que no hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Todo lo que está a tu alrededor forma parte de ti, del Hijo de Dios, de tu verdadera identidad. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en él. Entonces, para poder mirar la luz del cielo a través de nuestros hermanos, debo ser consciente de que no la veo y que lo que veo es culpabilidad. Y eso es el milagro. El milagro es que seamos capaces de contemplar la devastación del campo de batalla, que seamos capaces de contemplar el plan que se va a llevar a cabo en la batalla que hemos emprendido en contra de ese aparente opositor. Y cuando yo soy consciente de que no soy como que la amorosa que quiere arreglar las cosas, sino que lo que pretendo es pisotear, conquistar, adquirir la victoria en la relación, me voy dando cuenta que no tiene sentido mi manera de actuar, mi manera de pensar, y sobre todo no tiene sentido para mi propósito, porque cuando nosotros ya estudiamos el capítulo 23, ya tenemos claro que el propósito que tenemos es la paz. Pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado al Hijo de Dios, ¿verdad? El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso o culpable será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. La semana pasada también hablamos acerca de el intérprete. Hablamos del amigo que Dios te dio, hablamos de que los cuerpos en sí mismos no pueden comunicarse, siempre deben tener un intérprete que es la mente, y ese intérprete puede ser el ego o puede ser el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es el intérprete entre tu hermano y tú, vas a cuidar la inocencia de la relación. Y dice el maestro que bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. Qué bello. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad. Dentro de un curso de milagros, la salvación es la liberación del miedo. Y la liberación del miedo es la felicidad absoluta, total. Una felicidad perfecta que conlleva la paz y la serenidad de tu mente. Entonces dice, y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Entonces la libertad y la felicidad, la serenidad y la paz deben ser absolutas, totales, para que tú puedas reconocer que el Espíritu es quien se está haciendo cargo ya de tu mente. Ahora, esta fue la introducción y ahora vamos al primer epígrafe que dice que hay dos creencias irreconciliables, ¿verdad? Ya sabemos que es el sistema de pensamiento del espíritu y el sistema de pensamiento del ego. Las dos son creencias. ¿Qué son creencias? Creencias son pensamientos a los que tú le otorgas valor. Entonces, la lógica del espíritu tiene valores, o al final tiene un solo valor, que es la paz, que es completamente irreconciliable con las creencias del sistema de pensamiento del ego, en donde le pone valor a un montón de ídolos. El ego ahora le pone valor a este proyecto, mañana le pone valor a tu familia, después le pone valor a tu empleo, después le pone valor a tu cuerpo, después, y así te mantiene completamente deambulando,
triste y miserable en un mundo en donde no se puede lograr absolutamente nada. Y dice el maestro, el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Una mente que está serena es la mente que tiene un solo propósito para toda situación, que es la paz. No puede haber otro propósito. No puede hacer acto de presencia ahí donde hay conflicto, en una mente aturdida, en una mente que tenga dudas, en una mente que se sienta amenazada. O sea, el espíritu o la realidad o Dios no puede aflorar desde tu diálogo interno. No hay manera. Es demasiado turbulento para que pueda descansar Dios o para que pueda renacer Dios en ese lugar. O sea, no. Entonces, pues una mente en pugna consigo misma, ¿verdad? Porque al final estar peleando con mis hermanos es una mente que está en pugna consigo misma porque hay una sola mente. La mente es íntegra, naturalmente. No está la mente de Glenda y la de Leslie. Es una sola mente. Entonces, cuando la mente cree ser la Leslie, toma las características del cuerpo limitadas, es ahí donde comienzo a creer que es posible que Glenda sea un opositor. Y donde entro en conflicto conmigo misma, o sea, la mente peleando consigo misma. Y entonces la pugna dentro de un curso de milagros es la retención del amor. ¿Okay? El amor fluye naturalmente, se extiende, confía, es completamente pleno. Pero en el instante en el que la mente entra en amenaza, se siente amenazada, limita al amor. No conecto con los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mente hace como un cerco. Y ahí es donde comienza a retener. Imagínense el agua retenida, por ejemplo, sucia. Se vuelve sucia, el agua que no fluye se vuelve sucia, apestosa, se vuelve con bacterias y todo esto. Entonces eso le sucede a la mente. Y esa es la mente en pugna. La mente que soy la Leslie y yo tengo mis propios pensamientos y el mundo me amenaza y este es mi enemigo y tengo que cuidarme y voy a poner límites. Eso es una mente en pugna. Si no se atribuye ese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Ahí está. Cuando yo tengo problemas con alguien, es porque quiero triunfar. Es porque quiero conquistar el territorio. No es porque lo amo. Yo no quiero que el otro cambie porque lo amo. No, yo quiero que el otro cambie para sentirme que te conquisté, que hiciste lo que yo decía y que lo que yo decía era verdad. Y es como ir y poner mi bandera y decir, este es mi territorio. Ese es el único propósito del ego con respecto al conflicto. Él quiere obtener la victoria de que este mundo es real. Y eso es lo que tú quieres obtener en cualquier conflicto si es que estás en pro del conflicto. A veces decimos, no, es que yo lo que quiero es que platiquemos para arreglar las cosas. No querés platicar para arreglar las cosas. Querés platicar para demostrar que tenés razón y que vos ganás. Porque solo de esa manera se arregla el problema. Mientras el otro no ceda, y el tema es que te va a decir que sí, pero no va a ceder en realidad. Entonces, el conflicto está en la mente. ¿Qué es lo que hacemos como estudiantes de un curso de milagros? Ya no voy y le digo al otro, tenemos que hablar. No, voy y hago un examen, examino mis pensamientos y me doy cuenta de la peste de lo que pienso del otro. Y entrego todo ese cúmulo de pensamientos oscuros, de dudas, de juicios, de condenas, todo lo
que yo creo del otro. Si estoy en conflicto es porque tengo pensamientos muy macabros con otra persona. Entonces, la guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. Entonces, lo que tú quieres hacer es real tus ilusiones a través del conflicto. Quieres hacer real que tu lógica, que tu experiencia, que lo que tú has vivido tiene la razón. Y eso no tiene ningún sentido porque no tiene la razón. No existe conflicto alguno entre ellas en verdad. O sea, en la realidad, cuando ves el propósito de todas las ilusiones, que es mantenerte desconectado y temeroso, vas a darte cuenta que todas son una y la misma. Como se presenten. Ustedes hablábamos con la maestra hoy que todos los conflictos que emergen al final van viendo van viendo el otro, van viendo el otro. Todos te están llevando a la misma sensación de estás en amenaza y te atemorizan. Al final todo es miedo. Lo que quiere mantener el ego es mantenerte atemorizado para que no te entregues, para que no te des, para que no confíes. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Dios creó. Por más ilusiones que haya, la realidad sigue siendo verdad. La voluntad de Dios seguirá siendo la verdad. Ni suponer una amenaza para ello en absoluto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por más que vos tengas un montón de dudas, yo tengo un conflicto con Glenda. Si yo tengo un conflicto con Glenda, quiere decir que cuando yo dejo de mirar lo que Glenda hace y verdaderamente quiero resolver el problema, voy a irme a un espacio yo sola a mirar o a apuntar los pensamientos que tengo de Glenda. Y si estoy en conflicto con ella es porque pienso pestes, o sea, cosas terribles de ella, ¿verdad? Yo hice esto con una persona y comencé a notar, se supone que yo era la víctima, que me rechazaba, se supone que me rechazaba y que yo era la víctima, y cuando comencé a escribir me parecía que era un inútil, estúpido, haragán, ¿qué? Abusador. Pues no, porque le digo, o sea, en realidad lo que estaba ahí era lo que hacía florecer al conflicto. Entonces no voy a ir a querer resolver por qué no me contestas, por qué me rechazas, por qué me... No, voy a ir a la causa, y la causa, que es entre comillas, esa causa, está en los pensamientos de ataque. ¿Ok? Entonces, debo darme cuenta que por más que yo piense que este es un inútil, inepto, estúpido, malagradecido, abusivo, eso no cambia lo que Dios designó que él fuera. Y eso es lo terrible cuando ya voy y quiero verdaderamente la paz. Es que no importa nada y hasta te sentís mal. O sea, no sé, cómo da una sensación como, ¿a dónde está esto que yo debería de rechazar? No hay enojo contra el otro. Es como que se disuelve el enojo porque vos decís que esto no tiene sentido, si es que nada de lo que yo piense que este es va a cambiar la decisión que el Padre tomó de que fuese inocente eternamente. Así como nada de lo que el mundo me diga que soy va a cambiar lo que el Padre determinó que yo fuera, porque Él tiene un solo hijo, por lo tanto su hijo es uno y eterno y perfecto e invulnerable. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad. O sea, lo que Dios determinó, eso es, punto. No hay medias tintas, ni suponer una amenaza para ello en absoluto. Observa cómo desaparece el conflicto, justo lo que les decía. Desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando las llevas ante la verdad. Es lo que les acabo de decir. Ahora, ¿cuál es el tema? Que tengo que mirar las ilusiones. Tengo que ir y examinar y ser completamente honesta. O sea, le estoy hablando de 3 palabritas, pero ese día llené 2 páginas. Y
créanme que no había nada amoroso ahí con lo que yo escribía acerca de mi hermano. Ahí estaban las ilusiones plasmadas y pude decirle al Espíritu Santo, esto es lo que hay. Y entregarse. Y decirle, estoy dispuesta a que lo transformes. Ya no fui a hablar con él, por favor cambia, cuánto tiempo tenemos en esto, siempre es lo mismo, o sea, ya no, es un trabajo tuyo contigo mismo. Y entonces dice el maestro, dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó, en serenidad y en paz, y donde mora con él. Fíjense eso, tengo yo las ilusiones escritas en un papel, tengo la voz del Espíritu Santo a mi lado diciéndome, dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó, en serenidad y en paz, y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida ahí donde mora el amor, pues este te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieren recordarlo a él se les da todo. Pequeñísimo detalle. Esas son las cosas que a veces yo digo, ay, cada vez que yo decido que mi hermano es inepto, es como se me corta toda la abundancia. Se me cierran todas las puertas. ¿Por qué? Porque yo decido que él sea diferente de mí. O sea, me desconecto. Cuando yo lo reconozco como santo, es donde ¡pum!, se abren todas las puertas y el Hijo de Dios es honrado a través de la gracia y todo le es dado. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de este jamás se puede perturbar. Entonces el Espíritu Santo es el que cuida la realidad de tu hermano, es el que cuida la santidad, la inocencia, lo inmaculado, lo impecable. La guerra es la condición, y la guerra, estamos hablando de la guerra mental, de que yo creo que tengo un opositor, que tengo un enemigo, que tengo alguien que me amenaza o alguien que me puede hacer daño. La guerra es la condición en la que el miedo nace. Claro, porque si tengo un opositor estoy pensando que algo me va a hacer. Crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado, está hablando de los dos estados de conciencia, vean eso. El de la guerra o el del diálogo interno es la condición en la que el miedo nace. Y la paz, que es el otro estado mental, es donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Estas son las dos creencias irreconciliables. La paz y el conflicto son opuestos. Y esto es intransigencia, ¿verdad? No, la paz y el conflicto no es, dice el maestro, que no es posible que hoy te ame y mañana te odie. Eso es demencia. O te odio o te amo. Pero no puedo, a veces nosotros creemos que yo puedo vivir en mis relaciones un día amando y el otro peleando y el otro día amando y el otro. Eso no existe desde el ámbito de la lógica del Espíritu Santo. Ahí donde uno mora, el otro no puede estar, ¿ok? Mientras haya conflicto no puede haber paz, es lógico. Y donde haya paz no puede haber conflicto. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Ahora, tu mente es un campo de batalla. Has donado ese campo de tu mente para que sea una guerra interminable. Mas su recuerdo brilla, o sea, el recuerdo de Dios brilla muy por encima de esta guerra insensata. ¿Por qué la guerra continúa? Porque todavía creo que vale la pena luchar. En el instante que me dé cuenta que no tiene sentido la guerra, en ese instante desaparece. Es muy fácil. Listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Y ahora vamos a ver el segundo epígrafe en donde vamos a estudiar
las leyes del caos. Las leyes del caos son las leyes del diálogo interno, las leyes de la lógica del ego. Está completamente loco, ya se van a dar cuenta. Las leyes caóticas no tienen sentido. Por lo tanto, se encuentran fuera de la esfera de la razón. Esto lo vimos en el capítulo 21, ¿verdad? Donde hablamos acerca de la razón y donde hacíamos una referencia al océano, en donde hablábamos de las olas y de la profundidad del mar. Entonces, la esfera de la razón es la quietud, es la serenidad, es la tranquilidad. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Exacto. Las leyes caóticas, vean eso, me encanta. Aparentan ser un obstáculo, pero no lo son. Simplemente aparentan ser un obstáculo para que tú estés en paz. Contemplémoslas pues detenidamente para poder ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar a la verdad. O sea, las leyes del caos lo que quieren es conflicto, que tú te mantengas en miedo, en una sensación de miedo y de amenaza constante. Y que no descanses, pues que no tengas tranquilidad, que siempre estés pensando que hay alguien allá afuera que quiere hacerte daño, que eres completamente débil. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. ¿Dónde se fabrica el mundo? En el diálogo interno. ¿Okay? Ahí es donde se escribe el guión de lo que se experimenta acá. ¿Quién escribe el guión? El ego. Glenda y Leslie como tal no pueden hacer esto, lo hace el ego. Entonces, sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Para que tú puedas contemplar y trascender, estas leyes debes mirarlas desde arriba. Eso es trascenderlas, es por encima de ellas. Es mirarlas desde arriba, desde otra postura mental, desde otra perspectiva. Y es, digamos, la perspectiva o la mirada que nos ofrece el Espíritu Santo. Y nos dice, la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Ay, cada persona tiene una realidad distinta. Que parecen tan reales. O sea, tu lógica está fundamentada en que cada persona tiene una realidad distinta. Unos son más favorecidos que otros, unos tienen más dinero que otros, otros son menos afortunados que otros son más enfermos que otros. Aparentemente no se ve que la falta de dinero, que el mucho dinero es que el cuerpo enfermo al final solo son diferentes máscaras de un mismo error, que es el miedo. ¿Okay? No, yo no puedo lograr darme cuenta de que mi problema que tengo, por ejemplo, con el dolor de espalda, es exactamente la misma esencia del miedo de la guerra de Ucrania y Rusia. Es lo mismo. Eso no se ve cuando yo estoy dentro del campo de batalla, eso solo lo veo desde la mirada del Espíritu, en donde Él me va enseñando que todo es lo mismo y donde podemos ver que tiene razón el primer milagro que dice que no hay grados de dificultad en los milagros. No van a haber grados de dificultad cuando te des cuenta que uno y todos son el mismo. Es la erradicación del miedo de la mente, la corrección del miedo de la mente. Eso se va a dar cuando entiendas que todo es miedo. Tu dolor de cabeza, el COVID, el cáncer, todo es miedo. Punto. Entonces dice, muestra que cada uno tiene realidades distintas, por ende no es posible la igualdad. Da por hecho el ego, claro, dentro del campo de batalla esto me va a parecer muy real, que la vida de alguien, que uno es más pobrecito que otro, que el otro es más sufrido que el otro es más afortunado que el otro.
eso dentro del campo de batalla me va a parecer muy real, pero cuando yo me elevo desde la perspectiva del espíritu, esto no me va a impresionar, ni me va a impresionar la guerra, ni el muerto, ni me va a impresionar el dinero, ni la fama. O sea, es como X, todo forma parte del campo de batalla. O sea, ahí no hay nada que se pueda valorar en realidad. Y en la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado o la culpabilidad, es que no hay nadie que no peque. Y por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Esto es chistoso porque pues todos los que hemos crecido en un colegio católico nos han enseñado que naciste con el pecado original. O sea, todo, de verdad, es que me da risa porque el mundo cree verdaderamente y lo ve como muy santificado este tema del pecado. Lo han santificado como un honor. Nada, todo religioso que tú veas se siente honorable. Se sienten honorables del pecado y del temor a Dios. O sea, no tiene sentido. Entonces, debemos darnos cuenta que muestra que el error merece castigo y no corrección. Cuando yo estoy dentro del campo de batalla, yo lo que veo es que la gente comete errores, ¿verdad? Como un asesinato, lo que sea, alguien que aparentemente peque. Entonces, dentro del campo de batalla, lo que veo es un culpable que merece una condena. Pero cuando yo me salgo del campo de batalla, tengo la mirada del Espíritu Santo y me doy cuenta que lo único que necesita es una corrección en la mente. Para que se dé cuenta que es imposible que el Hijo de Dios vea un opuesto en el otro, que es la misma parte del Hijo de Dios, y que menos que es posible que uno mate al otro. Eso en la realidad y desde la perspectiva vista desde el Espíritu Santo, eso es imposible, porque la muerte no existe cuando tú entras al ámbito de la vida y de la realidad. Entonces, la tercera ley del caos es que la realidad la tercera ley del caos es la realidad de un Dios temible e incuestionable. Es el ego. El ego se viste de Dios, usurpa el lugar de Dios en tu mente. Y si para ti el Dios, tu Dios, te manda pruebas, te condena, te castiga, está de acuerdo con la muerte, está de acuerdo con una enfermedad, ese no es Dios. Ese es el ego que se ha vestido de Dios y te va a matar. Se viste hasta como de religioso, Les. Claro. El ego. Es que el ego es chistoso. Bueno, entonces, el ego, él le encanta vestirse de un Dios malvado. Le encanta vestirse de diablo y de Dios. Él es el mismo. Claro. O sea, en el ámbito del ego, él es el diablo y no sabes quién es más malo. Si Dios con las pruebas que te manda o el diablo con las tentaciones que te manda. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta que no tiene lógica que Dios sea amor y sea fuego consumidor, que dice la Biblia, que de verdad que yo digo, ay Dios santo, ¿cómo es posible? Bueno, entonces, la tercera ley del caos es que en tu lógica mental tengas una creencia de que hay un Dios temible. Eso no existe. Dios es amor y solo amor. Si Dios para ti es temible, y es de donde surge la idea del temor a Dios, que también los cristianos veneran mucho esa idea y la honran y la santifican, que es una locura tenerle miedo a Dios. Tener el miedo desde ninguna perspectiva es bueno. Entonces, aparte de eso, es un Dios incuestionable. No podés cuestionar la prueba de Dios, no podés cuestionar que Dios haya estado de acuerdo con la muerte de alguien, no lo puedes cuestionar, eso es una blasfemia, o sea, religiosamente no puedes hacerlo. Cuando yo no sé si todos, pero yo desde chiquita tenía este montón de cuestionamientos internos. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible este tema del pecado, que se haya muerto Jesús, que yo tenga que ver en esto, que todavía después de tantos años haya resucitado? O sea, tantas cosas. Entonces, la tercera ley de tu lógica mental del ego, o sea, no es la tuya, es la del ego,
es de que hay una realidad de un Dios temible. Aparte de eso, no lo podés cuestionar. Y cuando no lo cuestionas, es donde se hace eterno el caos. Porque si Dios está de acuerdo con el dolor, y entonces ahí te quedaste eternamente. La salida es comenzar a cuestionarme y decir, esto no tiene lógica. Entonces dice, muestra que no sirve de nada recurrir a Dios en el momento de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que causó tu tribulación. ¿Cómo es eso? Que Dios te manda una prueba, que mínimo es que te vaya mal en algo. Y después le tenés que ir a pedir a Él que te ayude cuando Él te ha mandado la tribulación. O sea, no tiene sentido. Eso es de locos. Entonces es ahí donde te das cuenta de que para qué vas a Dios, pues. Si no Él me la mandó, me la aguanto. ¿Qué es lo que quiere que el ego que tú hagas? Que aguantes vara, que aguantes dolor. Y entonces ahí sos el sufrido especial. Sacrificio. Te volvés especial en el mundo a través del sacrificio. O sea, de verdad, de locos. De locos. La cuarta ley. La cuarta ley, y apenas vamos a la tercera. La cuarta ley es que posees aquello de lo que te apropias. El ego te dice que tú puedes poseer algo en este mundo. Qué chistoso es eso. El ego te dice que algo puede ser tuyo en este mundo. Y entonces vos pones todo tu valor en eso que crees que es tuyo. Y todo lo que el ego da te lo va a quitar. Cuando tú tienes la idea de que algo es tuyo, vas a sufrir siempre. Porque lo único que le pertenece al Hijo de Dios es la dicha y la paz de Dios, nada más. De ahí nada es tuyo. Aparte de eso, dice, de acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia. Aquí es donde yo valgo por lo que tengo. Entonces no me importa quitarle al otro, arrebatarle al otro, ir con ese deseo, con esa avaricia descomunal, sin importarme nada en el mundo más que apropiarme, porque eso es lo que me hace ser especial en el mundo. Y que yo puedo tener alguna ganancia de arrebatarle algo a alguien o de quitarle algo a alguien. Entonces, está fundamentada, obviamente, esta ley en la carencia, en un profundo vacío y en una necesidad de ser alguien, de tener más. Y dice, nunca puedes quitar nada a nadie sin quitártelo a ti mismo. ¿Ok? Y entonces la quinta ley dice, es que hay un sustituto para el amor, todas las ilusiones de amor. Es que puede haber un sustituto para el amor, como por ejemplo el sacrificio. Parece ser que sacrificarme es amor. No, esa es una ilusión de amor, eso no es amor. El sufrimiento, cuando yo sufro te amo, cuando yo me sacrifico te amo, cuando yo me vengo te amo. Todas esas situaciones son ilusiones de amor, no es amor. Entonces dice, esta ley le otorga realidad a los ídolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que en tu mente, que es santa, debería de estar solo el recuerdo de tu padre. Pero cuando yo he usurpado el lugar que le corresponde a Dios, paso pensando en mi marido todo el día. Entonces ya esa es una ilusión de amor, no es amor, amor es Dios, nada más. Y lo único que debe haber en tu mente es Dios. Y desde ahí va ¿cómo se llama? Como cuando rebosar el amor. Y le va a llegar a tu pareja, a tus hijos, a tu familia. Pero tu mente debe estar inclinada en el recuerdo de tu padre, siempre. Entonces dice, pero pues la del ego nunca. Esa ley le otorga realidad a los ídolos y toda ilusión de amor, incluyendo la relación especial. Aquí es donde surgen el montón de relaciones que según que nosotros nos juntamos con los demás siempre por amor y terminan siendo unos negocios bien macabros. Hermano,
no des ni un solo paso en el deseo. Ok, son 5 leyes nada más, ok, son estas que acabamos de estudiar. Y al finalizar, este epígrafe nos dice el maestro: hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno. Si para ti alguna de esas leyes del caos está siendo tu punto de partida para relacionarte, te estás yendo al infierno con tus hermanos. Y dice: ¿cómo puedes saber si has elegido la escalera que lleva al cielo o el camino que conduce hasta el infierno? Y dice el maestro: ¿cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti, o sea, al Espíritu Santo, y te dé certeza con respecto a qué camino seguir. Hermoso. Ahora vamos al epígrafe 3, en donde vamos a estudiar la salvación sin transigencias. La salvación quiere decir felicidad, ¿ok? La felicidad sin transigencias. Entonces dice, la salvación no transige en absoluto. La felicidad es felicidad, punto. No es felicidad ahora y mañana no. No, la felicidad es felicidad. Transigir es aceptar únicamente una parte de lo que quieres. Es tomar solo un poco y renunciar al resto. Esto está referido al tema de las ilusiones. Y es, para que tú puedas salvarte y liberarte del miedo, tienes que abandonar todas las ilusiones. No transigir con ninguna. No es, bueno, me voy a deshacer de estas ilusiones, pero este recuerdo de lo que me hizo Pedro en 1981 a las 3 de la tarde, no lo olvido. No, es todo o nada. Entonces, la idea de transigir, o sea, de quedarme con algunas ilusiones y de entregar solo algunas, la idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco, ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto cual uno solo. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si esa es la única manera de no perderla de vista? O sea, ¿no quisiera verdaderamente saber cuál es la manera en la que puedes alcanzar la paz ahora mismo y mantenerla constante en tu mundo? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Fíjense esto. No defiendas nada en absoluto. Deja que todo sea tal cual es. Esto es terrible. O sea, lo que el maestro nos está diciendo es: no querás mostrar nada, no querás explicar nada, no tenés que demostrar nada. Mantenete ecuánime desde la certeza de que tú sabes quién eres y que el otro no puede ser un opositor para ti, que el Hijo de Dios no puede pelear consigo mismo. Cuando yo tomo esto, entonces, o sea, lo que el maestro te dice, no entres en conflicto nunca, pues, con nadie, ni con nada. Y cuando obviamente no entres en conflicto con nada, esta luz que brilla en ti, ¿verdad?, se verá y será eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Los que creen que es posible defender, o sea, entrar en conflicto con alguien para cuidar mi postura, los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, ay Dios santo, esto lo hice yo ayer, es que imagínate, oye, los que creen que es posible defender la paz, yo defendiendo la paz, porque parece ser que alguien estaba abusando de la paz, pero lo que hice fue ir y pelear, ir y decir, ir y reclamar, ay Dios, y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto, ¿ok? No puedes hacer treguas con tus recuerdos del pasado. No puedes hacer treguas con alguna ilusión de que tu hermano es inepto.
No puedes hacer treguas con alguna duda que tengas con respecto a tu hermano. Debes abandonarla completamente. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado completamente. No ahora sí, mañana no. La puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. Obviamente van a haber momentos de tranquilidad dentro del campo de batalla, instantes, ¿verdad? En donde vos vas a creer que ya el conflicto se acabó. Pero mientras vos o tenga valor tus ilusiones y estés dentro del campo de batalla, en cualquier momento te cae un misil y te destruye. A ti, a tu relación, a tu familia, a tu casa, a lo que sea. Tengo que salir de ahí. Y lo más pronto posible. En un campo de batalla, dice el maestro, no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte. ¿Ok? Entonces, ahora piensen en su diálogo interno. Ese es el campo de batalla. Ahí no hay seguridad de nada. Ningún pensamiento te va a ayudar. Todos te están llevando directamente a la muerte. Ahora, puedes contemplarlo a la luz del espíritu desde lo alto sin que eso te afecte. Pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni uno solo de los árboles que aún queda en pie puede ofrecerte cobijo. Ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo, vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar o de morir. Cuando yo, en un curso de milagros se habla mucho del asesinato. El asesinato no se está refiriendo a que dos se maten, está refiriéndose a que en el instante en el que yo decido ser Leslie Vanegas, asesino, entre comillas, al ser que Dios creó. Entonces ahí se da un asesinato, en el instante en el que yo creo que el otro es inepto, abandono la santidad de lo que Dios creó y la asesino la realidad. Que eso todos sabemos que es imposible, pero el ego lo vive así. El ego cree que es posible matar a Dios. ¿Para qué creen que fabrica este sueño? Para intentar asesinar a Dios. Y eso pues no es posible. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpa estar ausente en un campo de batalla? Y ahora vamos al cuarto epígrafe, que es por encima del campo de batalla, o sea, la visión crística, la visión del Espíritu Santo y su voz. Y nos dice, lo que no es amor es asesinato. Todo pensamiento que no sea amoroso en tu mente asesina tu realidad, asesina lo que Dios creó, entre comillas, porque eso no es posible. Pero el problema es que vas a pagar por el pecado del asesinato, porque vas a tener una sensación de culpabilidad, de haber abandonado la realidad. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad. Toda ilusión es el asesinato, entre comillas, de la realidad. Y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor, porque este parece ser tan verdadero como ellas. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, mas aún no puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Eso quiere decir, todavía hay pensamientos o ilusiones en el diálogo interno que me atraen, etiquetas a mi hermano que me atraen, que no es totalmente amoroso mi pensamiento con respecto a mi hermano. Toda forma de asesinato, o sea, cualquier etiqueta que no sea amorosa para tu hermano y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es,
limita la curación, la integración de la mente, los milagros y los milagros que tienes el poder de extender. Que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Cuando ser consciente de la duda que tengo hacia mi hermano y decir, ya no quiero seguir dudando de él. Ser consciente del juicio que tengo hacia mi hermano y decir, ya no quiero eso. Ser consciente que lo he colocado como ídolo en mi mente y decir, ya no le corresponde estar ahí, le corresponde a Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer es reconocer que no estoy de acuerdo con el conflicto, desde así, aunque sea chiquitito, que sea tu intención de, ya, quiero estar en paz. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Elévate y desde un lugar más alto contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será diferente. Aquí, en medio de él, ciertamente parecerá real. Aquí has elegido ser parte de él. Aquí tu elección es asesinar. Mas desde lo alto eliges los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección demuestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Los que son conscientes de la fortaleza de Dios, o sea, de la inocencia, jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarías con ellos sino la pérdida de su perfección? Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer. Exacto. Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscar limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. Si hay un conflicto de rechazo es porque vos fuiste y buscaste algo. Es porque necesitabas, te sentías vacío y fuiste y buscaste algo en el otro. Por eso se te rechazó. Siempre que existe el rechazo y que del rechazo surge un conflicto, es porque estás completamente carente y fuiste y buscaste amor donde el amor no está, donde el amor no existe. No es que el otro te haya rechazado, simplemente el problema es tu vacío y tu búsqueda constante en el lugar donde no vas a encontrar nada. La insensatez de la conquista, ¿verdad? Que es lo que les digo, que es lo que lleva al conflicto también, la búsqueda del amor y también la insensatez de querer conquistar, de querer apropiarme del otro, de querer hacer que se hagan las cosas como yo digo, de querer poner mi bandera en el territorio del otro. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla, que puede estar en conflicto con lo que es todo. O sea, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, que es uno solo, pueda entrar en conflicto con él mismo? ¿Y qué hay que ofreciendo menos pudiera ser más deseable? A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato. Esa es la tarea que nos deja hoy el Maestro. ¿Vas a elegir permanecer en el campo de batalla o vamos a subir por la escalera al cielo a través del Espíritu Santo y mirar todo desde otra perspectiva para comenzar a depositar los milagros en un mundo que verdaderamente pues es un valle de lágrimas y nos necesita esa mirada de liberación y por supuesto reconocer nuestra verdadera identidad y dejar ya los pleitos y los conflictos y todo eso. Así es que bueno, hermoso este capítulo. Nos vemos. Así es que nos vemos la próxima semana y pues gracias Glenda por esta hermosa clase que pues no es más que para mí. Así es. Sanamos juntas, hermanos y todos. Gracias. Los milagros una y otra vez. Así es. Bye.
Besos, Gracias. hasta el próximo sábado y seguimos con el capítulo 24, el deseo de ser especial. Bendiciones para todos. Bye bye.